Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER con Sergio Soto. ¿Qué tal? Buenos días. La ola de calor se ceba con Europa y sobre todo su peor consecuencia, el fuego, se ceba con el sur de Europa. Hay incendios activos importantes hasta ahora en España, en Francia, en Portugal, en Turquía, Croacia, Hungría, Grecia y Albania. Son miles las hectáreas que ya se han quemado. La ola de calor además todavía va a seguir durante todo el fin de semana y son miles los evacuados por la amenaza del fuego. En España, Candela Jiménez, buenos días. Buenos días, Sergio. Protección Civil ha desplegado casi el 70% de todos sus recursos y prácticamente se ha quemado ya, solo en estos meses, la misma superficie que en todo el 2021. Y eso que ese año 2021 ya fue uno de los peores en materia de incendios. La novedad a esta hora está en Extremadura, en el fuego de Casas de Mirabete. Sí, porque esta noche las llamas han avanzado en la dirección contraria a lo que estaba haciendo hasta ahora. El resultado ha sido el desalojo de otros dos municipios, Romangordo e Higuera de Albalat. Son 370 vecinos más que dejan su casa y en total más de 500 han tenido que hacerlo. Entre ellos, los más vulnerables, residencias de la zona, han sido trasladados a Cáceres y Villanueva de la Serena. El fuego, además, ha obligado a cerrar durante gran parte de esta madrugada la A5, la autovía de Extremadura. Hasta ahora se ha reabierto parcialmente. Este es el fuego que ha entrado en el Parque Natural del Monfragüe, que ha quemado ya más de 1.200 hectáreas, al menos 300 dentro del parque, pero Extremadura se enfrenta a otro fuego que afecta también a Castilla y León. Y que es el que más extensión tiene ahora mismo. Entre 2.000 y 3.000 hectáreas ha quemado el fuego de las Urdes en Cáceres y en municipios de Salamanca. Los dos incendios siguen fuera de control y amenazan poblaciones, aunque según la Junta de Extremadura, la situación ha mejorado bastante desde ayer por la tarde y los trabajos de extinción avanzan favorablemente. En Andalucía, más de 2.000 personas han pasado la noche fuera de casa. Las 2.300 personas que están desalojadas con carácter preventivo de diferentes zonas, tanto de Alorín de la Torre como de Alorín el Grande, deben de permanecer fuera de sus casas y tenemos habilitado un pabellón aquí en Alorín el Grande donde se está dando cobertura tanto de alimentación como a través de Cruz Roja hemos instalado camas. Lo explicaba esta noche el viceconsejero de Presidencia, Antonio Sanz. El foco más activo y que más preocupa en este momento es el de la zona de Alorín de la Torre. Redacción en Andalucía, Natere Vázquez. El incendio originado en la Sierra de Mijas ya ha obligado al desalojo preventivo de 2.300 personas, 2.000 de ellas vecinos de Alorín el Grande. Toñi Ledesma y su alcaldesa. Pedimos a los vecinos tranquilidad dentro de la inmensa preocupación que tenemos. Más de un centenar de efectivos, respaldados por 15 medios aéreos, trabajan en la extinción de un siniestro cuyo origen se investiga. A esos desalojados que nos cuenta Natere hay que añadir otras 300 viviendas esta madrugada. Son ya, por tanto, unas 2.600. Todo esto, decíamos, en medio de una ola de calor, la segunda en un mes, que muchos expertos vinculan con el cambio climático. Y lo que está pasando en Galicia es otro de los fenómenos meteorológicos en los que se junta todo. Temperaturas altas, humedad más baja de lo habitual y seguido esto de una lluvia de rayos, una tormenta que la Xunta define como una bomba atómica. El resultado, 50 incendios durante el viernes. Última hora, Radio Galicia, Íñigo Caínzos, buenos días. Buenos días. Sí, más de medio centenar de incendios que, de acuerdo con el último parte, se han llevado por delante más de 3.000 hectáreas. Como apuntas, se trata de un fenómeno inusual en nuestra comunidad. Los expertos hablan de un sistema convectivo de mesoescala, pero el consejero de Medio Rural, José González, lo definía en La Ventana de Galicia de una forma más gráfica. Por un fenómeno meteorolóxico moi difícil de que se produza nun ámbito territorial como é Galicia. Eu non sei se algún dos que nos está escoitando viu as fotos do que supoñía, pero parecía casi como unha, se me permite esa expresión, como unha bomba atómica encima de Galicia descargando rayos e choiva. Lo peor está en Folgoso do Courel y a Pobra do Brollón. En ambos casos, la proximidad de las llamas a núcleos poblacionales obligó a activar la situación 2. Hubo que desalojar a un grupo de 40 jóvenes que estaban de campamento. Gracias, Íñigo. Tremenda también la situación en Francia.
donde se quema el sur del país, la región de Gironda, las zonas más próximas a Burdeos. Son más de 7.000 hectáreas quemadas, casi 8.000 da la prensa francesa, y más de 12.000 personas evacuadas en estos puntos. Corresponsal en París, Sara Canals, buenos días. Buenos días. El presidente Macron presidió ayer una reunión de crisis junto con el ministro del Interior en la que habló de excepcionalidad. Une saison exceptionnelle par sa dureté. Estamos viviendo una temporada excepcional por su dureza y especificó que se han quemado ya 3 veces más bosques que en 2020. Y es que los incendios que comenzaron este miércoles en la región de Gironda, en Burdeos, ya han arrasado más de 7.500 hectáreas y los bomberos continúan intentando extinguirlos. Macron quiso agradecer la solidaridad de países europeos como Grecia, que ayer envió material a los bomberos franceses, y se prevé que España e Italia también envíen refuerzos en los próximos días. Y mientras tanto, las temperaturas continúan subiendo. Hay 16 regiones en alerta y se prevé que la ola de calor alcance su pico este lunes. Y en Portugal, más de 2.000 bomberos trabajan en 4 incendios en el norte y el centro del país. Han ardido ya 30.000 hectáreas, que es casi un 70% más de todo lo que ardió el año pasado. Hay un muerto, un piloto de un avión de los servicios de extinción, es un hombre de 30 años. El calor, además, va a seguir, por lo menos, muy fuerte hasta el lunes en España y en Europa. David Agustín, buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. La ola de calor que no cesa. Hoy otro día de temperaturas disparadas con aviso rojo en 5 comunidades: Aragón, Cantabria, Extremadura, Navarra y La Rioja, y naranja en otras 7. Solo la franja del Cantábrico va a estar por debajo de los 25 grados y el termómetro puede llegar a los 44 en lugares como Zaragoza, a los 43 en puntos de Extremadura y en el entorno de los 40 en todo el interior peninsular. En Baleares y Canarias, temperaturas también altas, 35 grados en Palma y alrededor de 30 en Tenerife y Gran Canaria. Todo esto a mitad de mes. Son bastantes los que pillan vacaciones, pero van a tener que prestar atención a su vuelo. Segunda jornada de huelga de la compañía EasyJet. Carlos Sevilla. Sábado, segundo día de huelga de EasyJet esta semana en los aeropuertos de Palma, Málaga y El Prat, que continuará mañana y que ayer dejó 8 vuelos cancelados y 55 con retrasos. Los sindicatos piden a la empresa que negocie una subida salarial. Miguel Galán, de Uso. La respuesta y el apoyo del colectivo de tripulantes de cabina de EasyJet en España es arrollador, y una vez más queremos tender la mano hacia la empresa e invitarles a abordar la vía de la negociación y del diálogo que nos permita llegar a un acuerdo y desconvocar esta huelga. De momento, los paros volverán del 29 al 31 de julio. A la huelga de Ryanair le quedan 8 días, las próximas 2 semanas. Ayer terminó una tanda de 4 jornadas de paros que han dejado 60 cancelaciones y más de 850 retrasos, además de 8 notificaciones de despido que los sindicatos van a denunciar. Y lo que nos va a costar si salimos en coche: la gasolina y el diésel, todavía a niveles muy altos, aunque un poco más baratos que hace unas semanas. Sira Valdés. Aunque los carburantes continúan disparados, la segunda operación salida del verano está siendo más barata que la primera. Llenar un depósito de 50 litros es hoy en torno a 5 euros más barato que hace 2 semanas, tanto si es de gasolina de 95 como si es de diésel. Y eso pese a que, contando con la bonificación, esos precios se han disparado un 30 y un 45% respectivamente respecto a julio del año pasado. Así, el litro de gasolina marca hoy de media en las gasolineras de Península y Baleares 2,03 euros, 12 menos que cuando marcó su importe más alto en junio. 13 céntimos ha bajado el gasóleo desde sus máximos, se sitúa hoy en 1,97 euros. El deporte también nos deja noticia en las últimas horas. El Barça, que acaba con el culebrón de Lewandowski, ya lo tiene cerrado por 45 millones. Y hoy además estamos atentos a la selección española femenina de fútbol, que pelea por pasar a cuartos de la Eurocopa. Álvaro Prats, buenos días. Buenos días. Partido decisivo para la selección española femenina, que se juega su continuidad en la Eurocopa de Inglaterra. El empate ante Dinamarca valdría las de Jorge Vilda para pasar a los cuartos de final. A las 9 de la noche en Brentford se podrá seguir el partido en Carrusel Deportivo. Desde Barcelona, Santi Valle informa que el Barça ya ha fichado a Robert Lewandowski por una cantidad de 50 millones de euros. 14ª etapa del Tour de Francia, con salida en Saint-Étienne y llegada en Mende, con Vingegaard de maillot amarillo y Pogačar a 2.22 del líder. En el British Open de golf, Jon Rahm y Sergio García mejoran en la segunda jornada, en la que Tiger Woods se podría haber despedido del Abierto británico tras no pasar el corte. Y en los mundiales de atletismo en Oregón han empezado con la descalificación en 20 kilómetros marcha de María Pérez, y Álvaro Martín, séptimo, ha sido el mejor de los españoles. Con esto y con más empieza Matinal Ser. Vamos con todo. Buenos días.
El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 81.254. Serie 109. Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. El reto de invertir en anuncios siempre es complicado. Si quieres tomar las riendas de tu publicidad, entra en serpublicidad.es y descubre la primera web online creada para conseguir tu objetivo. Danos tu idea y te ayudaremos a elegir el mejor camino para llegar a tu público. Serpublicidad.es, la mejor forma de llegar a tus clientes. Matinal Cadena SER. Vamos a contar enseguida el regreso de la mesa de diálogo en Cataluña, pero antes, un sonido de esta noche en la que se ha detenido al fugitivo más buscado por Estados Unidos. Andaba la DEA detrás de él desde hace casi 10 años. Y por fin lo han conseguido. Este es el dispositivo de seguridad y los militares tomando posición en la Fiscalía para asegurar la llegada de Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, como se le conoce. Le buscaban por secuestrar, torturar y asesinar a Kiki Camarena, un agente antidrogas estadounidense cuya muerte cambió la estrategia de la DEA desde los años 80. Le habían pillado, pero la justicia mexicana le liberó cuando todavía le quedaban 12 años de condena y desde entonces Estados Unidos no ha dejado de perseguirle. Caro Quintero es ya una leyenda del crimen. ¿Sientes arrepentimiento ahora? Pues, ¿qué le dijera? Arrepentido nunca estoy. Lo hecho ya está hecho y ya estoy aquí. ¿Qué quiere que haga? Uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, que luego se llamó el cártel de Sinaloa y que dirigiría el Chapo Guzmán. La agencia de Estados Unidos ofrecía, para que se hagan una idea, $20 millones por información que permitiera capturarle. Otro asunto que ha avanzado en las últimas horas está en Italia. El presidente Sergio Mattarella continúa con su estrategia de presión sobre Mario Draghi. Quiere evitar a toda costa que el primer ministro deje su puesto definitivamente en medio de la crisis y la inestabilidad por la guerra de Ucrania, los problemas con el suministro de gas, la inflación. Si lo hace, si Draghi se va, habría que ir a elecciones y la extrema derecha es la mejor colocada en los sondeos. Esta es la partida de 5 días que quiere jugar el presidente, pero hoy la prensa italiana la sentencia. Draghi, dicen, solo piensa ya en marcharse. Italia abocada a elecciones con todo lo que eso puede suponer, por ejemplo, en la posición con respecto a Putin. Corresponsal en Roma, John Solés. Según publican esta mañana diversos periódicos italianos, personas cercanas a Draghi describen al primer ministro decidido a ratificar su dimisión incluso si supera la moción de confianza el próximo miércoles en el Parlamento. Las mismas fuentes añaden que Draghi considera que no tiene margen para seguir gobernando y no quiere pasar a la historia como rehén de los populistas 5 estrellas y de la derechista Liga de Salvini. El primer ministro Draghi y los líderes de 2 grandes partidos, Conte de los 5 estrellas que ha desencadenado la crisis política italiana y Letta de los democráticos, han permanecido en silencio desde que el presidente de la República, Mattarella, no aceptó la dimisión de Draghi el jueves pasado. Los dirigentes de los 3 mayores partidos de la derecha, los de Berlusconi, Salvini y Meloni, por el contrario, se han prodigado en declaraciones para dejar claro que están preparados ante una eventual convocatoria anticipada de elecciones generales para finales de septiembre. Según el ministro de Exteriores Di Maio, se Conte ritira i ministri del governo Draghi, di fatto si va allo scioglimento delle Camere. Si Conte retira a los ministros del gobierno de Draghi en las próximas horas, la disolución de las cámaras será inmediata. Esta crisis, ha añadido Di Maio, tendrá efectos muy pesados. Habrá effetti pesanti. En España, decíamos, la gran novedad política es la vuelta de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. Se va a recuperar en la última semana de este mes. Es uno de los resultados de la reunión, el resultado fundamental, la reunión que mantenían este viernes Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Parece que han acordado, de manera implícita o no, pero ya no hacen ninguna referencia, parece que han acordado dejar de lado aún el escándalo del espionaje con Pegasus.
pero no han cerrado todavía el alcance de lo que llaman la desjudicialización del conflicto. Y eso justo cuando la justicia europea ha dado una primera señal de la posible entrega de Puigdemont a España con la posición del abogado de la Unión. Otra vez los tribunales, otra vez las posibles reacciones que pueden desatar. De momento en el gobierno se centran en la reconstrucción de los lazos, dicen, y en lo que supone una recuperación de la normalidad. Inma Carretero. El acuerdo es reactivar la mesa de diálogo que se va a reunir en Madrid a finales de mes, en esta ocasión sin los presidentes Sánchez y Aragonés. Ha vuelto a insistir la portavoz Isabel Rodríguez, eso sí, en que Junts debería estar presente por la parte catalana. Sería muy deseable que formáramos parte de los mismos, de estos trabajos, las distintas formaciones políticas que formamos parte de ambos gobiernos de coalición. Esta va a ser la tercera reunión de la mesa. En las anteriores no hubo avances, ahora han pactado una metodología, aunque el Ejecutivo insiste que estamos en posiciones muy distintas, con diferencias enormes. Sobre todo la reunión de Sánchez y Aragonés de esta mañana ha servido para certificar la nueva etapa de relaciones. Tras meses críticos, el Gobierno allana así la relación con Esquerra, aunque según la portavoz no han hablado hoy ni de los nuevos presupuestos ni de la reforma del delito de sedición que podría beneficiar a Puigdemont si regresa a España. Satisfecha también dice estar la Generalitat, que espera encontrar ya en 2 semanas los primeros avances. Radio Barcelona, Xavi Abelló. La Generalitat confía en que en 15 días se puedan ratificar los primeros acuerdos parciales en uno de los ámbitos que plantean para esta mesa de diálogo, el de la desjudicialización. La petición de máximos continúa siendo la amnistía, pero esperan que en esta mesa se den los primeros avances. El presidente ha advertido que a pesar de los acuerdos que puedan producirse, la negociación deberá continuar, porque también habrá que plantear la cuestión de la autodeterminación. En cualquier caso, después de la crisis por el caso de espionaje, afirma que serán con estos avances que se podrán dar por normalizada la relación entre gobiernos. La voluntad es abordar la desjudicialización del conflicto político, que pueden haber unos primeros acuerdos parciales. Si hay avances en estos acuerdos, se va a poder normalizar esta relación que a día de hoy, como estos acuerdos aún no se han producido, no le está. Fuentes del Gobierno descartan que puedan haber algunos cambios en la representación catalana en esta mesa, aunque dan por descontado que Junts por Catalunya no va a reincorporarse a ella en estos 15 días. Y la reacción del líder de la oposición, de Feijóo, que muestra esa estrategia, esa en la que parece algo menos templado o por lo menos con menos tiempo para el análisis. Valoró la reunión hablando de la agenda oculta del Gobierno con sus socios, la agenda oculta, y la valoró antes de que terminara la reunión. Es evidente que el Gobierno más que nunca depende de Esquerra Republicana para prácticamente todo, y el Gobierno en el debate de Estado de la Nación lo que ha acreditado es que le interesaba no la nación, sino su coalición de gobierno. En lo económico destaca la reacción de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que le ha dado un toque al Gobierno. Avisa a la AIREF de que la inflación puede ser peor de lo que estaba previsto, que puede llegar casi al 8%. La sube del 6,5% a casi el 8%. Y le pide al Ejecutivo más rigor porque dice no puede ser que no haya desarrollado todavía un plan para reducir el déficit y la deuda públicas. Estas son las cuentas públicas. En las privadas llaman la atención los datos del Banco de España. Sube el coste de producir porque llenar el depósito, por ejemplo, está más caro. Pero las empresas que producen siguen ganando lo mismo, mantienen sus márgenes de beneficio. Es decir, que parece que lo que hacen es trasladar todo el peso de esa subida al consumidor. Jordi Fábrega. Los datos de la Central de Balances del Banco de España apuntan a que las empresas aumentaron un 45% sus ventas en el primer trimestre del año, pese al aumento de precios, y eso permitió que su rentabilidad aumentara más de un 11%. Comercio y hostelería son los sectores que más mejoran respecto al año anterior. En todo caso, estos datos indican que la rentabilidad todavía está más de un 5% por debajo de la del primer trimestre de 2019. Todo esto en medio del debate sobre si las empresas están aumentando o no sus márgenes de beneficios. Según el Banco de España, de media no es así, no están aumentando sus márgenes empresariales, pero tampoco están cayendo. Así que la conclusión es que las compañías están trasladando el aumento de costes que sufren al precio final de sus productos y servicios. Todo menos las alfombras se queda en Meirás, en el Pazo de Meirás. Es la decisión de la justicia de un juzgado de A Coruña que ha frenado así la intención de la familia Franco de llevarse de ese pazo propiedad ya del Estado toda una serie de objetos, de esculturas, de piezas que habían ido expoliando durante la dictadura. Para el Gobierno, la delegada del Gobierno en A Coruña, se trata de una victoria democrática. Radio Coruña, Marcos San Luis.
En el Pazo de Meirás y en su entorno deberán quedar las figuras de santos y vírgenes del jardín, la puerta de acceso, la pila de agua bendita, el confesionario de madera, las lámparas, tapices, el altar mayor de la capilla, el sepulcro o el retablo. Todo debe quedar en Meirás porque todo se puso allí para que allí se quedase, dice el auto del juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña. Todo menos las alfombras de los pasillos, que no pasan de ser un mero elemento funcional. La resolución atiende así la reclamación del Estado sobre la custodia de estos bienes. La Xunta llama a seguir este camino para otros, como los vinculados con la escritora Emilia Pardo Bazán. Nos vale el empate, pero queremos una victoria. Ahí está Mapileón esperando que la gente se mueva. La va a poner al corazón del área, el intento de remate. ¡Golazo! ¡Qué golazo! Este sábado, a partir de las 8 de la tarde, la Eurocopa Femenina de Fútbol se juega en la SER. Desde Brentford, partido trascendental para nuestro pase a cuartos. Dinamarca-España. ¡Con dedicatoria para Alexia Putellas! La SER con la selección española femenina de fútbol. Disfrútalo en Carrusel Deportivo, el programa líder de la radio deportiva. Cadena SER, número 1 en deporte. Joe Biden está en Arabia Saudí, el país al que anunció le haría el vacío después de que se conociera el salvaje asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Las cosas han cambiado desde entonces y el gesto ha cambiado. En la foto, Biden no le ha dado la mano al dirigente del país, le ha chocado el puño. El presidente de Estados Unidos asegura que le ha dejado claro lo que pensaba entonces y lo que piensa ahora sobre aquel caso. Informa para la SER Lluís Miquel Hurtado. Al llegar a Arabia Saudí, a Joe Biden no lo recibieron como a su predecesor, Donald Trump, con la danza de las espadas. Un silencio incómodo y un choque de puños es todo lo que recibió de Mohammed bin Salman, el príncipe heredero al que Biden señaló hace 4 años por el asesinato del disidente Jamal Khashoggi. Aquel crimen iba a ser la comidilla del día, por mucho que Biden tratara de enfatizar sus logros acercando a Arabia Saudí a Israel y apuntara a sus planes energéticos. En rueda de prensa, todos los periodistas querían saber si Biden había hablado con bin Salman sobre Khashoggi. Él básicamente me dijo que no era personalmente responsable de ello y yo le dije que sí, respondió Biden, que hoy participará en una cumbre bilateral a orillas del Mar Rojo. El presidente estadounidense dijo que espera que los saudíes aumenten la producción de crudo, algo que debería contribuir a una bajada de precios que alivie a millones de personas. Pero la decisión final es de la OPEP cuando se reúna a finales del verano. Así que el único logro que se trae Biden de Arabia Saudí es un favor a Israel, que podrá usar el espacio aéreo saudí sin límites. En Alemania, la Oficina Federal de la Competencia ha abierto una investigación ante la sospecha de que las gasolineras no aplican a los consumidores un descuento que ha aprobado el gobierno. De momento no hay nada definitivo. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. La Oficina Federal de la Competencia investiga desde mayo la diferencia entre los precios del crudo, los de venta en las refinerías y los de las estaciones de servicio, y ya ha recabado los primeros indicios de que las empresas han conseguido mayores márgenes de beneficio en los últimos meses, según reza una respuesta del Ministerio Federal de Economía a una pregunta del Partido de la Izquierda. En lo que respecta a los mercados de combustibles, los primeros datos de la Oficina Federal de Cárteles muestran que las diferencias entre los precios del crudo y de la tasa de refinería han aumentado considerablemente. Esto podría indicar violaciones de la ley de competencia, añade el Ministerio. Sin embargo, los problemas de competencia estructural también podrían ser una explicación de las subidas de precio, por lo que se debe investigar el sector con mayor detalle para aclararlo. En Alemania hace tiempo que se discute si gasolineras y otras empresas trasladan a los consumidores el descuento en el combustible aprobado por el gobierno. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Ser Deportivos, el programa en el que todo el mundo puede opinar. Creo sinceramente que este equipo va a ser campeón. Sin ganar un partido fuera de casa. Y que se puede escuchar desde cualquier sitio. La última hora, el mejor análisis, todos los deportes y todos los protagonistas. Información nacional, internacional y local. Ser Deportivos, Cadena Ser. En Matinal, los deportes. En los que, además del fichaje de Lewandowski por el Barça, hoy hablamos de la selección española femenina, que se juega el pase a cuartos de final de la Eurocopa. Álvaro Prats, hola de nuevo.
Buenos días. A las de Jorge Vilda les valdría con un empate ante Dinamarca para ser segundas de grupo. Laia Alexandri, que había tenido molestias, estará disponible para el seleccionador para el choque en Brentford a las 9 de la noche y que se podrá seguir en Carrusel Deportivo. En caso de pasar a cuartos, la selección se enfrentará a la anfitriona del torneo, Inglaterra, que ha sido líder del Grupo A. En Barcelona, el Barça está muy cerca de cerrar la incorporación de Robert Lewandowski. Santiago Valle, buenos días. Buenos días. Barça y Bayern de Múnich llegaron durante la noche de ayer a un acuerdo para que Robert Lewandowski firme por el conjunto azulgrana. Lo hará en las próximas horas. El conjunto culé paga 45 millones fijos más bonus para hacerse con los servicios del delantero polaco, que llevaba tiempo pidiéndole al Bayern que le abriera la puerta. Está previsto que llegue en las próximas horas a Barcelona y se una a la gira por Estados Unidos, que el conjunto azulgrana arranca hoy mismo. Gracias, Santi. El club azulgrana viaja a su gira de pretemporada en Estados Unidos. También disputan sus primeros partidos de pretemporada varios equipos de primera división. Betis, Sevilla, Real Sociedad, Osasuna, Rayo Vallecano, Español, Mallorca y Elche se ponen a prueba en el Tour de Francia desde Saint-Étienne. Enviado especial de la cadena SER, Borja Cuadrado, buenos días. Hola, buenos días. Hoy se va a disputar la 14ª etapa del Tour de Francia. Nos adentramos en el macizo central para vivir una jornada de 192 kilómetros entre Saint-Étienne y el aeródromo de Mende. Etapa complicada de media montaña con 5 puertos, el último de segunda categoría en Mende, donde ganó Omar Fraile en 2018, la última etapa para un ciclista español en el Tour de Francia. Sigue como líder el danés Vingegaard. Ayer se impuso el danés Mats Pedersen. Gracias, Borja. En el British Open de golf, Jon Rahm y Sergio García se reenganchan al torneo tras la segunda jornada, en la que el líder es el australiano Cameron Smith con 13 golpes bajo par. Tiger Woods, que no ha pasado el corte, podría haber disputado su último abierto británico. Así ha sido despedido. Además, ya han empezado los mundiales de atletismo con los 20 kilómetros marcha en la categoría femenina. María Pérez fue descalificada, mientras que en la masculina Álvaro Martín ha sido el mejor de los españoles en 7ª posición. Nos hablaba Álvaro de la Eurocopa femenina. Pero en Tailandia hoy se juega la final de los partidos de la RoboCup. Igual no les suena tanto este torneo, pero seguro que han visto alguna vez a esos humanoides, a veces con simpática torpeza, golpear la pelota, chutar a su manera a gol. Y hasta los hinchas que celebran esos goles y quienes los narran. Bueno, es un campeonato de robots que juegan al fútbol y demuestran habilidades en otras ramas. Candela Jiménez. 3.000 participantes procedentes de 45 países y más de 400 equipos son los que han formado parte de esta RoboCup. A esta hora se juegan las semifinales y su retransmisión se puede seguir en streaming con locutores que comentan las jugadas en inglés. Un campeonato que combina una variedad de desafíos interdisciplinarios de robótica, inteligencia artificial, informática, ingeniería eléctrica y mecánica. Como disciplina central, los robots juegan fútbol en diferentes ligas. Pero no solo es el fútbol la materia que se juega, sino que hay otras 19 disciplinas como hogar, industrial y rescate. Esta última tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre los desafíos. Pues así nos vamos, se quedan con el cine en la SER. La información vuelve como siempre en A Vivir con Javier del Pino. Que tengan un feliz sábado. Matinal Cadena SER con Sergio Soto.